Que en esta mañana vamos a ver por qué yo elegí a Jesús y no elegí a los orichas. Vamos a basarnos en la Biblia. Yo quiero que tú busques allí en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, vamos a leer del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, mi amado hermano, vamos a hablar de este mundo de los orichas, que no es otra palabra que la usada para hablar de deidades, o sea, de dioses. La palabra en su idioma original significa los dioses, seres superiores, espíritus. Y vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué sucede con los orichas? Que en Cuba lamentablemente se ha tratado de imponer que la creencia a los orichas está íntimamente relacionado con la raza y con tus ancestros, y que por tanto tú tienes que rendirle honor a tus antepasados, tú tienes que honrarlo, tú tienes que mantener vivas sus tradiciones y sus culturas. Mira, aquí gracias a Dios con mucho gozo tenemos unos cuantos hermanos que son de África. Pero estos son de África, están en el lugar original, pero estos adoran a Jesucristo. Y está creciendo en África el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesucristo era judío, pero murió por los blancos, por los negros, por los chinos, por todo el mundo. La diferencia es que Cristo no vino a salvar una raza, Cristo vino a salvar todas las razas. Tú sabes que en el último libro de la Biblia, cuando se habla de esto, se habla a toda raza, a toda lengua, a toda nación. Cuando Jesucristo dejó su último mandato, ¿cuál fue? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hay dos todos ahí, a todo lugar, a toda raza, a toda lengua, a toda nación. El evangelio es universal. La religión que tú prediques que solo salve a un determinado grupo de gente no sirve. La religión que solo se compenetra con un pequeño grupito, eso no sirve. El evangelio es universal. Así que la primera mentira que tenemos que echar a un lado es: tú tienes que creer en los orichas porque tus antepasados creyeron en los orichas, porque esa es la religión de nuestra raza, porque esa es la religión que nos salva a nosotros. ¡No! Pero vamos a ir a un estudio a fondo de este panteón de dioses para entender de dónde vinieron. Para yo analizar esto, tomé un libro que se llama Los Orichas en Cuba. Estuve metido en la intranet nacional, en las páginas web cubanas. Hay mucha información acerca de los orichas, lamentablemente. O sea que hay páginas dedicadas a ello. Incluso estuve haciendo buscando, hay unos buscadores que usted pone la palabra clave, y le voy a decir una cosa para que usted vea qué triste y qué lamentable es esto. Cuando usted pone en un buscador una palabra, ella rastrea en toda la red la cantidad de veces que está repetida y se lo pone ahí. Cuando yo puse la palabra orichas, la suma total fue 10.479 veces. Cuando puse la palabra Jesucristo, solo estaba 479 veces. Qué triste, ¿verdad? Por eso que ustedes estaban cantando ahorita un coro que decía: vamos a luchar contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Ese liberar nuestra nación no tiene que ver con lo político, para que nadie se confunda. Tiene que ver con lo espiritual. Nuestra nación está presa, está prisionera en espíritus de error, en doctrinas de demonios. Lamentablemente, cuando usted ve que las páginas web recogen 10.000 y pico de veces los nombres de estas deidades que sabemos lo que hay detrás, y que solo habla 479 veces de Cristo, algo está mal, algo está equivocado. Nosotros sabemos que cuando se sigue al príncipe de este mundo pasan este tipo de cosas.
pero en tus rodillas y en las mías está la diferencia, en no cansarnos. Así que Dios nos ayude a entenderlo. Como te decía, para hablar de los orichas, pues anduve rastreando en todos estos lugares. Otro libro que tengo acá, Los orichas en Cuba. O sea que las fuentes de que me he valido para darte estas informaciones que te voy a dar son fuentes propiamente defensoras de esta religión. O sea, que lo que ellos ponen ahí es lo que yo te voy a decir. Yo no voy a inventar absolutamente nada. Si tienes alguna duda, aquí está el libro, míralo aquí, para que no vayas a pensar que yo estoy inventando algo. Esto es un libro defensor de todos estos asuntos. Y aquí está. Y las páginas de internet, bueno, están ahí. Cuando hablamos de que por qué elegí a Jesucristo y ponemos al otro contendiente, al otro rival, siempre buscamos lo siguiente: ¿de dónde viene? Vimos de dónde vino la Virgen, qué pasó con ella, como dijeron, con quién la identifican ellos, y después vemos con quién la identifica la Biblia. Vamos a hacer lo mismo. Origen de los orichas. ¿De dónde viene esta palabra y de dónde viene este culto a todas estas personas? Yo voy a más o menos irte dando de este libro algunas referencias que anoté aquí para que tú veas. Gloria a Dios. Palabra escrita. ¿En qué texto sagrado ellos se basan? ¿Qué libro tienen ellos donde, al igual que nosotros tenemos la Biblia y que decimos que es la palabra de Dios, en qué libro se basan ellos como palabra inspirada? No hay ningún libro. Vamos al punto de partida. Nosotros, para saber de Jesús, tenemos la Biblia, fechada, como tú sabes, en aquella misma época en que vivió Jesús. Las personas que creen en los orichas no tienen ningún libro sagrado que venga de aquella época. No hay absolutamente ningún libro. Todo su caudal de conocimiento se basa en la tradición que ha sido repetida de boca en boca, de padre a hijo a abuelo. Como tú sabes, lamentablemente, la tradición es muy falible, porque cuando se va contando, creo que lo hemos hecho a veces ahí arriba en los sociales y nos hemos reído, ¿no? Hacemos una fila así larga que da la vuelta y yo por esta punta le digo una frase a esta persona y el otro se lo tiene que ir diciendo al otro bajito, 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 hasta que cuando dé la vuelta vemos si el mensaje llegó fiel o si se alteró. Y cuando llega el mensaje al otro lado, en el 100% de los casos, nunca llega exacto. Nunca llega exacto. O sea que la tradición verbal tiene un grave problema y es que es altamente falible. O sea que, en otras palabras, no podemos estar seguros hoy de lo que estaban creyendo originalmente era lo mismo que se está creyendo hoy. Cuando uno tiene una palabra escrita, hay mayor argumento, hay mayor seguridad de en qué estamos creyendo. Lamentablemente, esta religión no tiene ningún libro escrito. Todos los libros que ya hay pertenecen a este siglo y pertenecen a estudiosos que han querido comprender el fenómeno religioso desde un punto de vista sociológico. Básicamente, el primer investigador que lo hizo seriamente fue Fernando Ortiz, que se metió en todo este mundo para tratar de investigar. Luego le siguió Lidia Cabrera, que es famosa como escritora del libro llamado El Monte, que en él ella refleja todas las plantas que se usan para todo esto, pero que aún esto es una cómica transculturación, porque las matas de los campos cubanos no son las matas de la selva de África. Entonces vamos a ver cuánta metamorfosis, que es lo que yo quiero que tú entiendas. Cuando alguien te dice, no, yo tengo la religión de mis ancestros, lo que practicamos aquí es lo mismo que vino puro desde África, nada más lejos de la verdad, lejos. El culto a los orichas ha sufrido una profunda metamorfosis, un profundo cambio. Lo que se hacía en África en aquellos tiempos no es ni remotamente lo que se hace hoy aquí. Y vamos a irlo explicando por qué, para que usted vea por dónde viene la historia, gloria a Dios. En primer lugar, todo ese universo, toda esa cosmovisión de los orichas viene dada en leyendas y fábulas. O sea, son historias
transmitidas de generación en generación, son ya mitos y leyendas que a través de generaciones sucesivas puede haber sido adicionada, puede haber sido fantaseada, aumentada las historias, incluso, y se llega a lo que se llama el mundo de Ifá, que es el sistema, uno de los sistemas adivinatorios que ellos usan. Esta religión no gusta de revelar todos sus misterios y ya la convierte en una religión esotérica, o sea, en una religión oculta, en una religión que viene al ocultismo. Aquí en la iglesia no tenemos ningún secreto, ninguno, por si usted se lo creía. Porque Jesucristo dijo que cuando Él predicó, predicó a la luz del día. Y todo lo que Él quiso decir, lo dijo. El evangelio no tiene nada secreto. Dios se reveló en su Hijo y su Hijo reveló todo lo que hacía falta para ser salvo. Pero cuando usted ve una religión que esconde cosas, que hay que hacer cosas a puerta cerrada, que usted no quiere que la gente se entere, que usted quiere que los secretos de transmisión pasen de padre a hijo para que nadie se entere, ahí hay ocultismo. Y donde hay ocultismo, las cosas no son buenas, no son correctas. El que esconde, esconde algo por algo, ¿no es verdad? El que se esconde por algo se esconde. Entonces, es una religión ocultista. Esta señora que hizo este libro fue muchos años directora del Museo de Historia, fue la fundadora del Museo Napoleónico. Fue una persona que investigó bastante y después que se retiró, pues se sentó a hacer este libro. Y tuvo mucha relación con todos estos babalaos y todos estos maestros, que algunos de ellos les dejaron sus libretas de santo con los apuntes, con las anotaciones, pero aún con todo y eso que ella quiso decirle, esto los va a ayudar a ustedes, esto va a dar una más amplia difusión a su religión, pero había muchas cosas que ella dice que le fueron difíciles, que esa gente no le gusta revelar muchos de sus misterios y que poco a poco lo van haciendo con desconfianza, aún para unas fotos que tiene este libro que están en uno de estos lugares de adoración cúltica. Tuvo que agradecerles mucho que le permitieran fotografiar todos aquellos orichas que ellos tenían allí metidos. O sea, que hay una muralla de separación entre los profundamente iniciados y los neófitos, los que no saben nada. Y si usted quiere ir allí, yo quiero ver, no, esto no es así, échese para allá. ¿Me entienden la idea? Y hay que tener cuidado con todo esto por esto. Entonces, la idea de cómo fue transculturándose esta religión. En África básicamente había dos sistemas adivinatorios, o sea, ellos usaban dos sistemas de adivinación, el Ifá y el Dilogún, se llamaban así. Y era la manera que ellos tenían para saber del pasado, del presente y del futuro. Estos dos sistemas, ¿cómo llegaron hasta acá? Lo vamos a ver más adelante. Yo estoy haciendo una introducción de lo que ella nos dice aquí para que entendamos esto. ¿Cuáles son las características y las personalidades de los orichas? Los orichas tienen personalidades tanto divinas como humanas. Acuérdense que la palabra oricha significa Dios. O sea, todos son dioses. Sin embargo, hay una cosa muy interesante. Ellos tienen características tanto divinas como humanas. Para ser un dios, a mí me parece que los dioses deben de estar por encima de todo lo que signifique humanidad. Y yo sé que ya cuando yo le digo eso, usted se está pareciendo, usted me está entendiendo a qué se está pareciendo esto y ahorita lo vamos a ver. Porque son dioses contaminados, son dioses que hacen cosas malas y cosas buenas. Por tanto, eso da una facilidad al que cree en ello. No podemos ver como en el santoral católico que canonizaban a toda la gente buena y que no tenía defectos. En este caso no, aún sus propios dioses están llenos de defectos, de malas mañas, de cosas que no son las correctas. Y sin embargo, bueno, estoy leyendo lo que dice ella aquí en el libro este. Ellos son caprichosos, se equivocan, se fajan, beben, comen, exigen, se alegran, se molestan, fallan y cometen errores al mismo tiempo que son benéficos y que ayudan. Así se explica la relación que sus creyentes tienen con ellos. En otras palabras, si tú eres una persona con virtudes y defectos, a ti te es más fácil creer en un Dios que tiene los mismos defectos que tú tienes.
Porque ese Dios, si tiene los mismos defectos que tú tienes, no te va a criticar a ti porque tú los tengas, porque Él también los tiene. Ahí la idea. ¿Por qué entonces? Porque a veces uno dice, pero ¿y cómo se puede creer de esa manera? ¿Por qué? Mira, ahí está el punto y ahí está el asunto. Cuando esas creencias se trasladaron desde África hasta el Nuevo Mundo, sufrieron variantes. Vamos a ver esas variantes en esta mañana. Cuando la inhumana trata de esclavos, o sea, cuando lamentablemente los indios desaparecieron en esta isla y en varios lugares de América, fueron a buscar seres humanos a donde pudieran encontrarlos para traerlos para que fueran mano de obra bajo el régimen esclavista. Y se fueron a África y de toda aquella costa oeste de África, pues trataron... hemos visto películas de esas y son dolorosas, cómo lo traían en los barcos de carga, cómo muchos morían. O sea que es un horror la esclavitud y eso lo entendemos todos. Trajeron a aquella gente contra su voluntad de su tierra, las trajeron aquí como esclavos. Vinieron desnudos, vinieron sin nada, los cogían en la selva, los cazaban como animales y los metían en un barco y los traían para acá. No traían nada, pero traían una sola cosa, traían sus dioses metidos aquí en la cabeza. Recuérdate de esto, en África no había ningún imperio. Todo eran tribus. Cada tribu, todavía hoy en muchos lugares es así. De tal manera que lograr la unidad de un país, hablamos de países en África, pero hay algunos países en África que lamentablemente la mentalidad tribal, yo soy de tal tribu, yo soy de tal etnia, yo soy de tal raza, y hace que no se sientan identificados en un país. Gracias a Dios ya muchos países lo han logrado en África, pero todavía quedan algunos. Y recordamos, no sé si ustedes lo saben, hace unos años atrás la catástrofe que hubo en Ruanda entre Hutus y Tutsis. Murieron miles y miles de personas, de tal manera que el lago Victoria, creo que un lago, hermano, se tiñó de rojo de sangre de tanta gente y de tantos cuerpos que mataron. Fue una riña interétnica entre dos tribus que no se querían aceptar, aunque hubo factores religiosos vinculados a ello también. Entonces, ese tribalismo en aquellos tiempos era mucho más acentuado. O sea, no habían naciones, esos límites que ponemos hoy no existían. Todo era tribus, todo. Y cada tribu tenía sus dioses. Cada tribu local tenía sus dioses, sus ídolos que ellos adoraban. El Yoruba, más que un imperio o una nación, era una lengua que se hablaba. Ese dialecto, por tanto, cuando hablamos de los Yoruba, no estamos hablando tanto de una tribu específica como que había una región bastante grande que hablaba ese idioma. Y entonces, dentro de esa región, había diferentes tribus que a pesar de hablar el mismo idioma, no tenían relaciones entre sí. Cada una tenía su panteón de dioses o sea, lo que vemos hoy como una unicidad. Ya en Cuba, en aquellos tiempos no era así. Había una tribu que adoraba a Changó, pero la otra no, la otra adoraba a Yamayá y la otra no sé quién y la otra no sé quién. Básicamente había dos dioses que en general se mencionaban en todas las tribus, pero cada tribu tenía su panteón de dioses a quien adoraban, a uno principal y a quien consideraban su protector. Esta situación surge entonces ya el culto a los orichas. ¿Cómo surge? Estaba vinculado localmente a tribus, aldeas o a regiones. Se trataba de cultos locales que nos mostraban la vida en la tribu. Ahora bien, en todos esos casos aparecían como protectores. Y en casi todos los casos, aquellos seres que se adoraban habían sido antepasados distinguidos. O sea que lo que estamos diciendo es que la mayoría de los orichas no eran dioses desde un inicio. Muchos de ellos eran hombres distinguidos de aquellas tribus, guerreros, héroes que lograron una victoria, pero que eran como tú y yo, de carne y hueso. Fueron personas de carne y hueso, la mayoría de ellos, que se destacaron, y cuando murieron, su tribu, debido a creencias animistas, y ahora vamos a hablar de eso,
les divinizaron. O sea, se creía en el culto a los antepasados que todavía hoy en muchos lugares del mundo se sigue creyendo. En Japón la gente sigue creyendo en el culto a sus antepasados. En la India siguen creyendo cuando se mueren los familiares que ellos van a seguir del lado de allá protegiéndoles y ayudándoles. Y todo el mundo tiene su altarcito para su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Bueno, esa práctica existía igual. Pero ¿qué pasaba? Que cuando alguno de aquellos personajes se distinguía como más valiente, era un guerrero que había defendido a la tribu y que por el valor de él se habían salvado la gente, entonces cuando aquel hombre moría lo divinizaban. Se consideraba, es una religión animista desde sus raíces. ¿Qué quiere decir animista? Ánima es la palabra latina para espíritu. Un ánima es un espíritu. O sea, es una religión espiritista desde sus raíces, porque cree en el mundo de los espíritus, de otros espíritus que siempre hayan existido, pero de los espíritus de la gente que sale y que se puede tener comunicación con ellos. O sea que según este libro de esta autora, la mayoría de los orichas no son otra cosa que personas de carne y hueso que fueron, igual que tú y que yo, que cuando murieron por alguna razón heroica, su tribu los divinizó, los convirtió en dioses, les hizo una figura. Y por eso muchos de ellos, usted lo sabe, que ahí en el libro vienen fotos, la mayoría los ponen como un ídolo, una persona. O sea, sus imágenes son una persona. Los ídolos son de personas, porque los divinizaron sencillamente. O sea, la idea, y vean cómo era este proceso, aquí ella lo dice. Podía ser un guerrero, podía ser un hechicero poderoso, un brujo muy famoso, y ya eso bastaba para divinizarlo por el miedo que se le tenía. A esos ancestros se les atribuía el control sobre determinadas fuerzas de la naturaleza. Y había la posibilidad de que ellos, también conociendo de las plantas, pudieran ayudar a la persona. Era una especie de médico también. El medicine man se le dice en inglés a este tipo de categoría. Y en tanto que se le tenía miedo, se entendía también que sabía más de plantas y de hierba. Y en aquellos tiempos que no había jeringuilla ni medicamento, el hombre podía significar el conocimiento de qué planta darte para una enfermedad y que tú te sanaras. Todo esto mezclado hacía que cuando aquellos ancestros con poder, y la palabra es clásica aquí, tú la conoces, aquellos ancestros tenían H, es la palabra usada para poder. Cuando aquellos ancestros se morían, pues se transformaban en oricha y se les divinizaba. En aquel momento, ¿cómo se convertían en dioses? Bueno, ellos dicen que la metamorfosis ocurría en un momento de una crisis emocional. Y el ser material del individuo desaparecía quemado por el poder. Y permanecía solamente ese H, ese poder, en un estado de energía pura. O sea, era algo como que el cuerpo se inflamaba en un momento de crisis y desaparecía por entero consumido, y solo quedaba la energía pura que era el oricha. Era la conversión de un ser humano en un dios. Es la idea de lo que ellos decían. Pero para que ese oricha pudiera manifestarse, se necesitaba un fundamento físico. Se necesitaba algo material que él usara como base. De aquí surgen las cazuelas, los calderos, porque necesita una base material desde la cual moverse. Y es aquí que surgen los calderos y también los seres humanos dispuestos a servir de recipiente a ese espíritu. Y aquí es que surge el caldero o el objeto soporte de la fuerza del oricha, y por eso es que se dice que en esos calderos radica la fuerza, el H de estos dioses. Y que allí es donde se les rinden ofrendas y que allí se les rocía sangre de animales sacrificados. Ella define aquí el oricha como la fuerza pura, inmaterial, que no puede hacerse perceptible a los seres humanos, sino solamente tomando posesión de uno de ellos. O sea, esa fuerza espiritual, energía, anda por ahí vagando, pero la única manera que tiene de manifestarse en este mundo es tomando posesión del cuerpo de alguien. Generalmente el candidato a la posesión elegido por el oricha era uno de sus descendientes. Ves que hay una relación ancestral, y por eso es que yo te digo que tenemos que cortar con todo lo que tenga que ver con ancestros en lo que tiene que ver con religión.
Nuestros hermanos a veces vienen aquí con trajes típicos de África, muy bonitos que ellos se ponen. Eso es otra cosa muy distinta. Nos ponemos los trajes, nos invitan a una comida típica de África. Usted entiende lo que yo digo, ¿no? Las culturas puras, la forma de vestirse, la forma de cantar, los instrumentos musicales, las comidas, las bebidas, todo eso entra dentro de la cultura sociológica y no tiene que ver nada, a no ser claro que esas prácticas estén involucradas en la religión. Si hay tambores batá que son específicos solamente para tocarle a los santos, usted no debe de tocar un tambor batá. Pero si una tumbadora no tiene que ver nada con la religión, usted puede tocar su tumbadora y no tiene problema de ningún tipo. ¿Entendió? O sea que una cosa es lo tradicional de costumbres, de comidas y bebidas, y otra cosa es lo religioso, que tenemos que separarlo y que usted y yo lo separamos totalmente. Separemos siempre lo que tiene que ver con religión, porque ahí va la salvación, y con lo que tiene que ver con costumbres de razas, tribus, lenguas, naciones, que no tiene nada de malo mientras no esté involucrado en la religión. Pero lamentablemente, y en Cuba nos ha pasado, en nombre de la cultura estamos haciendo religión. Y eso es lo que gravemente ha pasado aquí, que en nombre de la cultura esta religión de los orichas se ha colado en casi todos los aspectos de la vida cubana, en nombre de la cultura. Aunque nadie lo cree, todo el mundo sabe que eso no es cultura, que eso es religión. Seguimos hablando de lo que pasaba. Así que ya tú sabes, era uno de los ancestros al que el oricha elegía. A ese a través del cual él hablaba se le llamaba el hijo del santo. Ese parentesco allá en África era de sangre. Aquí ya hoy es espiritual y puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier persona que se hiciera hijo del santo. O sea que ya aquí el parentesco no es de sangre exactamente. Se les llamaba a esta gente después que se hacían santos los elegidos. Y también se les llama la mujer del oricha. Independientemente de que sean hombre o mujer, aunque sea un hombre se le dice, esa es la mujer del oricha. La mujer del Dios después que se ha hecho santo. La frase es un poco fuerte, aunque no implica, dicen ellos, relaciones carnales, sino implica dependencia del santo. Entonces dice que tras la ceremonia en que ya se hace santo, ya la persona cuantas veces quiera hace una evocación, una invocación a ese santo de él, y el santo baja y lo monta. O sea, el santo lo posee, el espíritu ese lo posee, el oricha lo posee, y a través de la posesión el oricha baila delante de sus hijos, recibe sus saludos, escucha sus quejas, los aconseja, resuelve sus problemas y les concede gracias. Esa es la idea. Cuando eso llegó a Cuba, los pobres esclavos en sus barracones era lo único que tenían. Y por tanto cantaban. Acuérdese que en ese caso sus cánticos eran para invocar que bajaran los espíritus. Sus bailes era para bailarle a los espíritus para que ellos bajaran. Sin embargo, los españoles, usted sabe que en aquellos tiempos estaba la Inquisición católica acabando. Y todo lo que oliera a herejía y a culto, que no fuera a el Dios en que creía la Iglesia católica, todo eso era cortado y echado en la candela. Sin embargo, en Cuba, curiosamente, los católicos pensaron que eso era su cultura, que eso eran sus fiestas, pensaron que eso eran fiestas de ellos. Y por tanto lo permitieron siempre y nunca se metieron en eso. Además de que los españoles se dieron cuenta de algo, que como los traían de muchas tribus diferentes, cada uno traía sus bailes, sus culturas y sus dioses. Y los dioses, acuérdate que allá las tribus vivían fajadas una con otra. ¿Y qué creyeron los españoles? Que era conveniente mantenerlos a cada uno con su Dios, con su fiesta y su cultura, para que no hubiera unidad. Porque si todos los esclavos se unían independientemente de lo que creyeran, podía pasar lo que muchas veces pasó. Que se alzaron, se fajaron, eliminaron a todos aquellos dueños y se alzaban hacia el monte. Los españoles para tratar de que no hubiera unidad,
mantenían despierto ese deseo de ellos entre tribus. No, este es Lucumí, este es Congo, este es Carabalí. No. Y para mantener la rivalidad entre tribus que había allá. Claro, la esclavitud marcaba diferencias y lograba que todos aquellos que se veían en un mismo estado lograran la unidad, y muchas veces pues triunfaron por este espíritu de unidad, independientemente de sus distintos dioses y de que allá habían sido enemigos, pero el infortunio los hermanó. Pero los españoles siempre trataron de esto, y es curioso que los españoles no veían en aquello un culto ni una liturgia religiosa. Quizás si lo hubiesen sabido lo hubiesen prohibido, pero bueno, no lo aceptaron. Pero sucede algo. Ellos trajeron sus dioses, sus orichas de África, los trajeron aquí en sus mentes, sus representaciones, pero ahí sí no podían poner los ídolos. Pero los españoles tenían todo un panteón de ídolos en las iglesias, y resulta que muchas de las características de los dioses africanos se parecían a las características de los dioses que estaban en los templos católicos, al ídolo que estaba allí, y empezó a surgir lo que se llama la transculturación. Los esclavos empezaron a adorar en la imagen española al oricha africano. Y por similitud de los ídolos, el que se le parecía a cada cual, ellos lo iban adorando. Y según lo que se decía en las leyendas y en las tradiciones africanas acerca de sus distintos dioses o diosas, pues empezaron a decir: Changó es Santa Bárbara, el otro es San Antonio, Ochún es la Virgen, Yemayá es... Y así iban comparando, y lograron lo que se llamó una sincretización. En lo que uno ve una cosa, el otro ve otra, pero los dos adoran el mismo muñeco. Qué ironía de la vida, qué curioso es eso. Y así surgió y fue cambiándose ya de la pura religión que ellos traían de África. Ya aquí se convirtió en otra cosa y empezó a nacer la santería, que es el culto a los santos. Allá en África no se le llamaba santo, ni eran santeros, ni santería. Los santos eran aquellas cosas, aquellos ídolos que estaban en las iglesias católicas. Por tanto, comienza, y los africanos de buena gana empezaron a adorar a aquellos nuevos orichas solamente por la semejanza. Usaron la semejanza, este se parece al otro, este se parece al otro, y así lo fueron haciéndolo. Así que San Lázaro para ellos era Babalú Ayé, que era el que tenía que ver, era el viejo con las enfermedades, el viejo con todo ese problema. Y así fueron poniendo a cada uno, y nació la sincretización entre los distintos cultos yorubas, diría yo, aunque va más allá. Habían aquí otras tribus que no eran yorubas. Todo el mundo trajo sus dioses y se formó esa mezcla. A fines del siglo XIX ya comienza, se acaba la esclavitud en Cuba. Carlos Manuel de Céspedes, gracias a Dios, le da la libertad a sus esclavos, y de ahí empieza el proceso de emancipación de los esclavos. Se logra la libertad, y aquellos que ayer eran esclavos, hoy eran libres, y empiezan a tratar de lograr entonces, ya dentro de la libertad, de ver cómo ellos unían todos los cultos, porque hasta ese momento no había unidad. No había unidad, y todos eran cultos separados y divididos y rivales. Pero dice que a finales del siglo XIX en Matanzas había un babalao llamado Lorenzo Samá, que se trasladó a Regla, donde conoció a dos personas que eran famosos santeros llamados Tatagaitán y Obalufadei. Y se sentó con ellos y le dijo que había dispersión y que había falta de unidad entre los cultos yoruba, y que había que tratar, que él tenía la idea de lograr la unidad. Después vino una mujer que se llamaba Latuán, hija de Changó, según ellos, que vino para Cuba en 1887, se unió con este hombre y juntos concibieron la idea de unificar los distintos cultos yoruba en un solo culto, al cual ellos denominaron la regla de Ochá. O sea que estamos viendo ya que aún después de estar aquí había división, y viene alguien y dice: esto tenemos que unirlo, o si no, esto se va a convertir en una pila de denominaciones de distintos tipos no unificadas. Si queremos ser fuertes, tenemos que lograr una unión grande. Y esta gente comenzaron a trabajar fuertemente para establecer patrones
Porque este usaba aquel método de adivinación, el otro usaba el otro usaba el otro, aquel decía una cosa, el otro decía otra. De tal manera que aún en este libro, cada vez que está hablando, ellos le llaman el pataquí, o sea, la leyenda de cada oricha, la mayoría de las veces ella tiene que decir, esto es así, así, la leyenda dice que fulano y fulano hicieron esto, pero otros dicen que hizo esto, pero otros, la mayoría de las veces no hay claridad en cada leyenda por esa vida fragmentaria que había hasta finales del siglo pasado, del anterior, del 19. Entonces esta gente comienzan a trabajar para hacer un solo grupo. Vino otro hombre, este era de Matanzas, se llamaba Eulogio Gutiérrez, y cuando fue libre en 1880 decidió regresar a África para buscar contacto, buscar a sus ancestros en África. Fue a África, allí creo que encontró una tribu que dijeron que sí, que él era descendiente de esa tribu y que era descendiente de los príncipes, y allí lo conversaron con él, y según la adivinación y todas estas cosas, él recibió una orden del oricha de regresar a Cuba a instaurar la regla de Ifá, otra regla distinta a la de Ochá, que era la que ya estaba aquí. La regla de Ochá surge aquí en Cuba, no es de allá. ¿Por qué surge aquí? Porque tiene que ver con la santería. Pero la que tiene que ver puramente con lo que venía de África, que es la de Ifá, este hombre recibe la orden de traerla y él la trae, que es la orden de los babalaos, que es distinta a la otra. Este hombre regresó a Cuba y se dice que no se sabe cómo, apoyándose en una tremenda riqueza, no se sabe salida de dónde, compró el ingenio en Matanza en el cual él había sido esclavo. ¿De dónde salió ese dinero? Nadie sabe, pero dicen que lo compró. Y con todos esos recursos comenzó a trabajar fuertemente. Se trasladó a Regla, abrió una casa para el culto de Ifá, y allí aquellos dos que primero habían hablado con el que vino de Matanzas, Taita Gaitán y dos más, se hicieron sus primeros ahijados. En 1860 vino otro babalao de apellido Villalonga, que dio origen a otra rama independiente del Ifá. Y él trajo desde África los atributos que se usaban para la adivinación, que según ellos son objetos de gran valor y que hoy están metidos allí en uno de aquellos templos y que son el fundamento vital y venerado para la liturgia de toda aquella gente porque vinieron de África. Entonces esa es la idea de la introducción de por qué no podemos decir absolutamente que el mundo de los orichas que usted ve hoy ahí es exactamente el que vino de África, porque ha sufrido un proceso de readaptación, transculturación. Incluso, como te decía ahorita, cuando se lee el libro de Lidia Cabrera El Monte, que usted sabe que ellos tienen una gran esencia de que cada oricha de esto tiene un palo en el cual le gusta estar o vivir, o que le gusta que le ofrezcan, o que los despojos con hojas tienen que ser de un tipo específico. La mayoría de los palos de Cuba no tenían que ver nada con los palos de allá. Entonces, en este proceso, lo que vemos es una religión inventada. Las bases claves vienen de África, con los nombres africanos, pero todo lo demás de reglamentaciones, qué comida come cada dios, qué ofrenda hay que ofrecerle, qué sacrificio quiere, cuántos caracoles, cuántos no sé, todo un sinnúmero complicado dentro de la liturgia, de procedimientos dentro de la liturgia. Eso surgió hará siglo y pico, siglo y medio para acá. De hecho, en los primeros años de 1900 para acá es que básicamente ocurrió este proceso lento de unificación entre todos, para todos ponerse de acuerdo. De todos modos, una cosa son los babalaos, otra cosa es lo que tienen que ver con la regla de así, hay distintas todavía. O sea, no se logró la unificación total. El santero es una cosa, por allá con su regla de Ochá, la regla del palo mayombe es otra, y así cada uno todavía, de todos modos, porque hay quien dice, no, aquí yo soy jefe, yo no me voy a veces por la posición, no, yo soy jefe aquí, yo no voy a unificarme contigo porque pierdo poder. Todavía esta lucha de que los orichas se fajan entre sí, de que el mío es más grande que el tuyo, de que el santo mío es más fuerte que el tuyo. Acuérdate que aquí todo esto es competencia, todo esto es, yo te quiero hacer un daño, el oricha mío es más fuerte que el tuyo. Todo este tipo de cosas es lo que existe, y por eso se logró una relativa unificación,
pero no podemos afirmar, porque no hay ningún texto sagrado de ellos, que lo que está existiendo hoy es exactamente lo que vino de África. Tiene un ínfimo % de lo que vino de África y todo lo demás ha sido creado aquí. O sea que, aunque usted se asombre, lo que ya hoy día estamos viendo como santería, el 90% es de hace 100 años, creado, inventado hace 100 años, y raíces más antiguas. Mi pregunta, y casi estamos terminando, es: ¿por qué yo habría de adorar una religión que ha sido transmitida oralmente? Tengo que confiar en la lengua de la gente, en lo que le dijo este al otro, lo que le dijo el otro al otro, y lamentablemente en la mayoría de los casos, quienes guardan las tradiciones son las personas ancianas. Y con el mayor respeto, porque ya yo me siento casi anciano ahorita, las personas al envejecer, unos conservan su mente clara hasta el final, pero lamentablemente hay otras personas que ya su mente les empieza a fallar. ¿Cuántas cosas pudieron ser transmitidas que fallaba la mente y que fueron tomadas con respeto porque las hablaba una persona anciana, y así se siguió creyendo aunque hubiera un error dentro de ella? O sea que la tradición verbal, la tradición oral de los pueblos no es confiable. Al final se llena de leyendas y de mitos y de inventos. Yo quiero decirte otra cosa. ¿Por qué voy a confiar en una tradición donde esos dioses fueron humanos como yo ayer? Que yo me muera ahora mañana y te digan: no, Daniel es un dios, está ahí arriba intercediendo por ti. Tenemos que entender y tenemos que tener cuidado con esto. La gran mayoría, según ellos, fueron solamente eso, personas que tuvieron una vida. Aquí tenemos personas muy distinguidas, y el día que se mueran los enterrarán en el cementerio y punto. No hay que hacer los dioses por eso. Yo te digo una cosa: un día en una escuela oí a un muchacho que se burlaba de alguien porque aquel muchacho creía que los dioses del Olimpo, o sea, los dioses griegos, existían y eran reales. En otras palabras, para quien ha leído la Ilíada de Homero, usted sabe todo el panteón de dioses griegos, que también se sincretizaron con los romanos: Atenea, el otro, el del mar, Poseidón, todos esos dioses. Había un muchacho que creía que todos esos dioses eran reales y la gente se burlaba de él. Mi pregunta es: tira una comparación entre el panteón griego y entre el panteón oricha y te vas a dar cuenta que la similitud es asombrosa. Estaba el dios herrero allá abajo, que lo tiran con Ogún. Está la diosa del mar, que en ese caso era otro dios. Está el que estaba por encima de todos los dioses. Estaba la diosa madre, Palas Atenea. Cuando tiras una comparación, yo lo hice, tírala, te da 100% igualito. En lo que creían los dioses griegos con un nombre, es en lo mismo que creen todas estas tribus, eran lo mismo que creía. Aquello era paganismo del más puro. El que cree en los dioses orichas puede creer sin ninguna preocupación en los dioses griegos, y pueden inventar una nueva religión y empezar a invocarlos y van a venir. Aquí está la última parte con la que quiero terminar. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Que el culto a los orichas es una mentira? ¿Que ahí no hay nada? ¿Que eso es falsedad? No nos confundamos. Ahora vamos allá, aunque yo creo que eso lo vamos a dejar para la otra clase en detalle. Pero sí quiero adelantarte algo. ¿Viene alguien realmente y responde a aquella gente y toma posesión de las personas que los invocan? ¿O eso es cuento de ellos y mentira? ¿Viene alguien o no viene alguien? Sí viene. Pueden ayudarlos, entre comillas, porque yo siempre tengo una frase que me encanta: mal paga el diablo a quien bien le sirve. Les sirven de protectores, entre comillas. Les resuelven ciertos problemas, aunque después los hundan 10 veces más. Oiga, usted sabe que la gran mayoría de nuestros artistas, músicos y deportistas, todos tienen un amarre con algún oricha, para que le dé buena suerte, para que le resuelva, para que le ayude a ganar, etcétera, etcétera, etcétera.
buscan a los babalaos más fuertes porque hay que buscar a uno que sea más fuerte que el otro, porque si no, entonces imagínate, todo el mundo quiere ganar el primer lugar. Entonces, cuando vemos quizás, piensa en esto, porque a veces lo vemos de otra manera, ¡ay, qué lindo! Van a dar los premios Egren. Y ahí tú te sientas en tu televisor a ver los premios Egren. Y tú no sabes en esa misma hora cuántos babalaos y brujos están haciendo trabajo a esa misma hora para que el favorito de ellos gane. En una pila de lugares, prácticamente ahí lo que hay es una guerra satánica entre orichas. Pero lo cómico es que muchas veces, muchos de ellos son devotos al mismo oricha. Entonces hay varios babalaos al mismo tiempo, pidiéndole al mismo oricha que el de él sea el que gane. ¿Qué va a hacer el oricha? Volvérselo. Lo que quiero decir es lo siguiente, no estamos diciendo, aunque hay un poco de brujos sinvergüenza por ahí. Por ahí tengo una entrevista que después, a ver si en la otra clase la leemos, acerca de una persona que habla de esto, de cuánto le costó hacerse santa, y ella se queja ahí mismo de que los babalaos. A mí me da una gracia tremenda porque ella se queja. ¿Cuánto te costó? No, en aquel tiempo 3,000 pesos, pero ya ahora nada más que piden divisa. Estamos hablando de una devota, y ahí está la entrevista en intranet, ahí la tengo. La saqué para después leerla, para que usted vea qué curiosa está. Pero que Dios nos ayude a entender. Hemos hecho hoy una introducción a este mundo de dioses de otro panteón. Y ya las verdades fundamentales que hemos descubierto son esas. Lo mismo que adoraban los griegos, lo mismo que adoraban todos. Lo mismo, si coges el diccionario bíblico y ves las deidades cananeas, aquello de lo que Dios le decía a Israel, no te contamines. Busca el panteón cananeo. En los tiempos de la Biblia, te estoy hablando casi 3,000 años atrás, más de 3,000 años. Busca y vas a darte cuenta que Baal lo puedes comparar con uno de esos. Astoré, Milcón, el otro, todos esos. Porque cuando te hablan de orichas dicen, este tiene que ver con la fertilidad, esta es la diosa madre, esta tiene que ver con los mares y los ríos, este tiene que ver con el trueno y el rayo. Vete a los dioses cananeos para que tú veas que es igualito con otro nombre. Porque es el mismo paganismo transmitido por el diablo a través de los siglos. O sea, el diablo quiere que a la gente no le resplandezca el evangelio de la verdad y mantiene a la gente prisionera. O sea que si alguien mañana se levanta y dice aquí, vamos a renovar el culto a los dioses griegos, y voy a empezar a invocarlo y a decir, ven y poséeme. Estoy seguro que un demonio va a surgir y lo va a poseer. Y se puede inaugurar un nuevo culto y también van a hacerlo de esa manera. Así que, hermano, en esta mañana solo he querido dar una introducción. Tengo todavía todo el material ahí, no hemos hablado lo que dice la Biblia. Solamente quiero recordarte lo que yo leí en Gálatas. La manera directa de lo que hemos hablado de este libro, que es un libro que defiende o sea, no quise coger algo que estuviera en contra, cogí algo que estuviese a favor para que nadie diga, lo que he leído es estrictamente de un libro que defiende todo este sistema de creencia. Entonces, de lo que ya yo infiero ahí, yo no sé tú, pero de lo que ya yo infiero ahí, de las maneras en que tiene que manifestarse ese ser espiritual que tiene que venir y poseer a alguien, de que hay que ofrecerle ofrenda, de que hay que hacerle bailes para traerlo, de que hay que sacrificarle animales y ponerle allí, eso sin lugar a duda es exactamente lo que en la Biblia se le llama idolatría mezclada con hechicería, ¿sí o no? Exactamente. Es hechicería e idolatría de la más pura, cosas explícitamente condenadas en la Biblia, explícitamente condenadas en la Biblia, y que como leímos en ese pasaje de Gálatas 5, que hablaba de las obras de la carne, que son cosas que si los seres humanos practican, no heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué estaba incluido ahí en el segundo versículo que leímos? Idolatría y hechicería. Cuando tú pones un muñeco o algo ahí, eso es idolatría. Algo para adorar de palo, de yeso, de oro, de plata, de lo que sea, de piedra. Lo que sea que tú pongas para adorar como objeto, eso es idolatría. Y cualquier invocación al mundo sobrenatural que no sea dirigida al Dios verdadero, es evocación de muerto, es evocación de espíritu, es invocación, es agorero, es adivinación, es hechicería en definitiva. Cualquier invocación que alguien haga a un espíritu, al mundo espiritual y que no sea dirigida a Dios, va a responder un espíritu falso, un espíritu inmundo, y eso en la Biblia se llama hechicería. Y la Biblia dice clarito,
En varios lugares, te escogí ese nada más. Podemos ver después más lugares. Que los que practican idolatría o hechicería no heredarán el reino de los cielos. No irán al cielo, no verán a Dios. Gracias a Dios que en estos bancos hoy sentada mucha gente de cuyas casas yo saqué sacos de calderos y de basuras de esas. Que ayer tenían su virgencita y la besaban. Que ayer tenían su herradura atrás de la puerta para protegerse. O sus calderos por allá. Pero no hay mayor protección que el Rey de Reyes y Señor de Señores en la casa.